Esta es una historia increíble que nos recuerda que el talento y la dignidad no entienden de uniformes ni de jerarquías sociales. A veces, la persona que decides ignorar es la única que tiene la llave para salvar tu mundo entero del colapso total. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo Belmonte había levantado un imperio financiero desde la nada absoluta, solo para ver cómo todo se desmoronaba en una sola noche de pesadilla tecnológica. Desesperado y al borde del abismo, su única posibilidad de salvación provino de alguien a quien él siempre había tratado como si fuera parte del mobiliario, su propia empleada de limpieza. Lo que ella ocultaba en su pasado iba a cambiar el destino de Ricardo para siempre, demostrando que el conocimiento es el arma más poderosa. No toquen nada en esta oficina, fue la orden tajante que resonó en el piso ejecutivo de la Torre Altura. A usted se le paga para limpiar, no para existir ni opinar aquí dentro, le había espetado Ricardo a Lucía, la encargada del aseo, la última vez que le dirigió la palabra antes de que su vida se convirtiera en un caos total. En ese momento, él ni siquiera se dignó a mirar el rostro de la mujer, pues estaba demasiado ocupado analizando gráficos y números en 4 monitores de última generación. Estaba sentado en una silla de diseño ergonómico que costaba más de lo que Lucía ganaba en varios meses de arduo trabajo físico. Para el gran magnate de Belmonte Capital, ella era simplemente una sombra que aparecía con un cubo de agua y una bayeta para luego desvanecerse sin dejar rastro alguno. Ricardo comandaba una de las firmas de inversión más respetadas del país, situada en el corazón del distrito financiero de la capital. Su despacho ocupaba el último piso de un edificio de cristal con una vista panorámica que le hacía sentir dueño de la ciudad entera. Desde esa altura, él observaba el mundo con la soberbia de quien cree que el éxito es eterno, pero esa noche la realidad le daría un golpe devastador. Todo comenzó cuando los monitores de su estación de trabajo parpadearon de forma inusual, mostrando una alerta en letras rojas que indicaba un fallo crítico en el sistema central. Ricardo frunció el ceño con irritación, pensando que era un simple error técnico de los que ya había presenciado en otros momentos de su carrera. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando el segundo y el tercer monitor se apagaron por completo, dejando la habitación en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando sonó el teléfono interno y la voz de Fabio, el director de tecnología de la empresa, sonó cargada de una urgencia que Ricardo no había escuchado jamás. «Señor Belmonte, necesitamos hablar en persona ahora mismo. Es un asunto de extrema gravedad que no puede esperar ni un segundo más», dijo Fabio con la voz entrecortada. Ricardo sintió una punzada de miedo, una sensación que no experimentaba desde sus días como principiante en el mercado de valores. Cuando Fabio entró en la oficina, no venía solo, sino acompañado por Mariana, la directora financiera, y ambos reflejaban un terror absoluto en sus rostros. Era la expresión de quienes llevan consigo una noticia capaz de destruir la vida de cualquier persona en un abrir y cerrar de ojos. «Hablad de una vez», ordenó Ricardo, manteniéndose de pie tras su escritorio de madera maciza, intentando proyectar una autoridad que empezaba a flaquear. Fabio respiró hondo y soltó la bomba. El sistema de seguridad de máxima prioridad había sido comprometido de manera irreversible. Alguien con acceso interno había entrado en la plataforma y transferido casi todos los activos de los clientes hacia cuentas en el extranjero. El silencio que inundó la sala fue denso y opresivo, el tipo de calma que precede a una explosión de rabia o desesperación. ¿Cuánto dinero estamos hablando?
preguntó Ricardo con una voz apenas audible, perdiendo la potencia de mando que solía caracterizar sus intervenciones. Mariana abrió una carpeta con manos temblorosas y reveló la cifra. 187 millones de pesos habían sido drenados de las cuentas operativas en un tiempo récord. No quedaba absolutamente nada disponible para las operaciones del día siguiente, dejando a la empresa en una situación de quiebra técnica inmediata. Ricardo no gritó ni lanzó objetos por los aires como solía hacer en momentos de tensión, sino que se quedó paralizado. Se sentía como si le estuvieran hablando en un idioma extranjero que su cerebro se negaba por completo a procesar o entender. Todo el dinero de nuestros inversores, el patrimonio total de la firma, todo se ha esfumado, murmuró él finalmente, dándose cuenta de la magnitud del desastre. Afirmó que era imposible, alegando que el sistema contaba con múltiples capas de protección y que nadie podía entrar sin una autorización triple y rigurosa. Fabio respondió con amargura que ese era precisamente el problema real. Quien realizó el desfalco tenía todas las autorizaciones necesarias. Se trataba de un ataque perpetrado por alguien de dentro, alguien con un nivel de acceso total a los núcleos más sensibles de la infraestructura. Ricardo se desplomó en su silla de cuero, sintiendo que sus piernas habían perdido la capacidad de sostener su propio peso mientras procesaba la traición interna. ¿Quién ha sido?, preguntó con desesperación, buscando una cara a la que culpar de su ruina total. Fabio admitió que todavía no lo sabían con certeza, pues el autor del robo sabía perfectamente cómo borrar sus rastros digitales y que rastrearlo llevaría mucho tiempo. Tiempo es lo único que no tenemos. Explotó Ricardo, golpeando la mesa con tal fuerza que una taza de porcelana saltó por los aires y se hizo añicos. Sabía que en cuanto los clientes se enteraran de que sus fondos habían desaparecido, la empresa y su reputación personal estarían acabadas para siempre. Mariana se acercó con cautela para darle otra noticia nefasta. La auditoría externa prevista para la próxima semana se había adelantado por sorpresa. Los auditores llegarían a primera hora de la mañana siguiente, dejando un margen de maniobra prácticamente nulo para ocultar o resolver el gigantesco agujero financiero. «Mañana», repitió Ricardo, sintiendo que esa palabra era una sentencia de muerte para su carrera y para todo lo que había construido con esfuerzo. Fabio añadió que el servidor de copias de seguridad también había sido saboteado, eliminando cualquier registro de las operaciones de los últimos 3 meses. Sin esos archivos, no tenían forma de demostrar ante la justicia que el dinero había sido robado y no desviado por la propia directiva. Para la auditoría, la falta de registros los convertiría automáticamente en los principales sospechosos de una estafa masiva a nivel nacional. Ricardo se llevó las manos a la cabeza viendo cómo su vida entera se desmoronaba en cuestión de minutos debido a una conspiración perfectamente ejecutada. No solo perdía su fortuna, sino su honor, sus años de trabajo y el respeto de toda la comunidad financiera. La noticia del desastre no tardó en filtrarse por los pasillos de la empresa, y pronto los empleados empezaron a intercambiar miradas de nerviosismo y sospecha. Muchos ya estaban actualizando sus perfiles profesionales en sus ordenadores, sin siquiera intentar disimular su intención de abandonar el barco antes de que se hundiera. Beatriz, la recepcionista, fue la primera en verbalizar el miedo colectivo. Si la firma colapsaba, todos ellos se quedarían sin sustento de la noche a la mañana. «Yo tengo deudas que pagar y familias que alimentar», susurraba un joven analista llamado Alberto a un grupo de colegas reunidos junto a la cafetera. El pánico era palpable y real, pues no solo estaba en juego el futuro de Ricardo Belmonte, sino la estabilidad económica de cada persona. En medio de todo ese caos y desesperación, en el pasillo del piso inferior, Lucía empujaba su carro de limpieza en un silencio absoluto y metódico.
Ella escuchaba los comentarios, las conversaciones telefónicas cargadas de ansiedad y los sollozos que se escapaban de algunas oficinas, pero no era su asunto. Siempre le habían recordado que su función era limpiar el suelo, vaciar las papeleras y ser lo más invisible posible para no incomodar a los ejecutivos. Lucía trabajaba en Belmonte Capital desde hacía varios años a través de una contrata externa y su salario apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Se levantaba antes de que saliera el sol, tomaba 2 autobuses para llegar al centro y comenzaba su jornada cuando todavía estaba oscuro. Lucía recorría los 3 pisos de la oficina cada jornada, cumpliendo con su deber sin proferir una sola queja ante la indiferencia general. Nadie en Belmonte Capital conocía su apellido ni se interesaba por su vida personal, limitándose a ver el nombre en su gafete de empleada. Sin embargo, el hecho de ser invisible le otorgaba un poder que ninguno de los ejecutivos sospechaba. Ella lo sabía absolutamente todo sobre ellos. Escuchaba a Fabio, el director de tecnología, discutir amargamente por teléfono con su esposa debido a deudas asfixiantes que no podía cubrir. Observaba cómo Mariana, la directora financiera, ocultaba botellas de licor en el fondo de su cajón para sobrellevar la presión del día. También sabía que Beatriz, la recepcionista, se encerraba a llorar en el baño casi todas las semanas por el trato despectivo que recibía. Sobre todo, Lucía era consciente de que Ricardo Belmonte trataba a cada empleado como si fuera una pieza de repuesto totalmente desechable. Ella lo sabía porque las personas suelen hablar y actuar como si las paredes no tuvieran oídos cuando alguien considerado inferior está presente. Aquella noche, mientras limpiaba el área cercana al despacho principal, Lucía escuchó una frase que la obligó a detener su carro de limpieza en seco. «La copia de seguridad ha sido destruida, Ricardo. No hay forma humana de recuperar esos archivos críticos ahora mismo», decía Fabio con desesperación. Explicaba que el atacante había utilizado un protocolo de cifrado tan avanzado que el sistema ni siquiera era capaz de reconocer su estructura básica. Fabio admitía con derrota que nunca había visto algo de tal nivel de complejidad técnica en toda su carrera profesional. Ricardo, fuera de sí, le ordenó a gritos que contratara al mejor especialista del mundo, sin importar el costo del servicio. Fabio replicó que ya se había comunicado con las firmas de seguridad digital más prestigiosas, pero ninguna tenía disponibilidad inmediata para actuar. Además, recalcó que el tipo de criptografía empleado era extremadamente raro y sofisticado, algo que muy pocas mentes en el planeta dominaban. Fabio insistía en que desencriptar aquello podría tomar semanas o meses, un tiempo que la empresa simplemente no tenía ante la auditoría. Lucía permaneció inmóvil en el pasillo con el paño húmedo aún en su mano, sintiendo cómo su pulso se aceleraba de repente. No era miedo lo que sentía, sino una extraña familiaridad con los términos técnicos que resonaban a través de la puerta entreabierta. Era un reconocimiento que provenía de una vida anterior que ella misma había decidido enterrar profundamente para poder sobrevivir al dolor. Lucía conocía ese protocolo descifrado no por haberlo leído en una revista, sino porque ella había sido una de sus arquitectas originales. Años atrás, antes de empujar carritos de limpieza por oficinas que ignoraban su existencia, ella fue una de las mentes más brillantes del país. Poseía un conocimiento vasto en seguridad digital, pero ese pasado era un secreto que guardaba celosamente como si fuera una cicatriz abierta. Miró sus manos, ahora resecas y maltratadas por los productos químicos de limpieza, recordando que una vez volaron sobre teclados de alta gama. Aquellas manos que hoy cargaban cubos de basura, alguna vez presentaron soluciones innovadoras en conferencias de nivel internacional.
La vida no había sido amable con ella desde aquel día fatídico en que todo su mundo se vino abajo injustamente. Respiró hondo e intentó retomar su labor, diciéndose a sí misma que los problemas de Ricardo Belmonte no eran su responsabilidad, que el magnate se las arreglara con sus millones perdidos y sus sistemas informáticos colapsados, pues ella ya tenía sus propias batallas. Pero justo cuando estaba por doblar la esquina del corredor para alejarse, la voz de Ricardo cambió de tono drásticamente. Ya no era el jefe arrogante y autoritario que daba órdenes a gritos, sino la voz de un hombre completamente quebrado por la realidad. Si no resolvemos esto, no solo caigo yo, son 120 familias las que se quedarán sin nada de la noche a la mañana. Lucía cerró los ojos al escuchar esa cifra, pensando en las personas que, como ella, dependían de ese sustento diario. Imaginó a los empleados que madrugaban, tomaban el transporte público saturado y trabajaban duro para pagar sus cuentas básicas. Personas inocentes que serían las primeras en sufrir las consecuencias devastadoras de un cierre empresarial repentino por un fraude ajeno. Pensó en Beatriz, la recepcionista que lloraba a escondidas, y en Alberto, el analista nuevo que contaba los días para su primer sueldo. Eran rostros que pasaban a su lado cada día sin saludarla, pero seguían siendo seres humanos con sueños y responsabilidades familiares. Lucía abrió los ojos y fijó su vista en la puerta de la oficina, sintiendo una lucha interna entre su orgullo y su ética. Cada fibra de su ser le pedía que diera media vuelta y se fuera a casa, ignorando el desastre que ocurría a pocos metros. Ricardo nunca había hecho nada por ella, jamás la había tratado con un mínimo de humanidad, ni la había mirado a los ojos. Pero Lucía sabía en su interior que ella no era como Ricardo. Ella conservaba su integridad a pesar de las circunstancias. Soltó el carro de limpieza en medio del pasillo, se ajustó el uniforme de trabajo y caminó con paso firme hacia la oficina. Llamó a la puerta 3 veces, interrumpiendo la tensa reunión que mantenían los 3 directivos en ese momento de crisis. Ricardo, Fabio y Mariana se giraron al mismo tiempo mostrando una expresión de absoluta confusión al ver quién se atrevía a interrumpir. «Con su permiso», dijo Lucía, con una voz sorprendentemente firme a pesar del nerviosismo que sentía en ese instante. Explicó que sabía que no era su asunto, pero que no pudo evitar escuchar sobre el grave problema técnico que enfrentaban. Ricardo la fulminó con la mirada, preguntándole con desprecio qué podía entender una mujer de la limpieza sobre sistemas financieros complejos. Lucía no retrocedió ante su arrogancia y afirmó conocer perfectamente el protocolo de cifrado que Fabio acababa de describir. Fabio soltó una carcajada nerviosa y sarcástica, recordándole que se trataba de tecnología de nivel militar extremadamente avanzada. Le dijo que solo un puñado de personas en todo el mundo dominaban realmente ese protocolo tan específico y cerrado. Sé exactamente cuántas personas lo dominan, lo interrumpió Lucía, con una autoridad en su tono que dejó a Fabio sin palabras. Añadió que conocía el sistema porque ella misma había ayudado a desarrollar la arquitectura base de ese protocolo años atrás. El silencio que se produjo en la oficina fue tan denso que el segundero del reloj de Ricardo parecía retumbar en las paredes. Mariana miró a Fabio con desconcierto, y Fabio buscó una explicación lógica en la mirada de un Ricardo que parecía petrificado. Ricardo observó a Lucía con una atención que nunca le había prestado, intentando ver más allá del uniforme azul de limpieza. Por primera vez en años, dejó de ver una sombra o una mujer invisible para ver a alguien que quizá tuviera la solución. Aquella posibilidad le resultaba más aterradora e increíble que el hecho de haber perdido 187 millones de pesos en una noche. El silencio se prolongó durante varios segundos, que para los presentes parecieron una eternidad cargada de una tensión eléctrica.
Ricardo seguía analizando a Lucía como si tratara de encajar dos piezas de un rompecabezas que no tenían ninguna relación lógica aparente. Por un lado, la empleada a la que mandaba quitarse del camino a diario, y por otro, una experta en criptografía de élite. ¿Esto es una broma pesada?, preguntó Ricardo finalmente, cruzando los brazos con una mezcla de escepticismo y desesperación contenida. Lucía respondió con una calma gélida que no era ninguna broma y mencionó haber sido investigadora jefa en el Instituto Zenit. Es increíble cómo está dando un giro esta historia, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te está gustando este relato de redención y justicia, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Logrará Lucía recuperar el acceso o el traidor será más rápido que ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Ricardo permanecía inmóvil, procesando la declaración de la mujer que hasta hace una hora era invisible para sus ojos privilegiados. Lucía sostuvo la mirada, afirmando que había sido la investigadora jefa del laboratorio de criptografía aplicada en el prestigioso Instituto Zenit. Fabio, el director de tecnología, soltó una exclamación de incredulidad, mencionando que ese centro era uno de los pilares de la investigación en toda la región. ¿Y pretende que creamos que una mente de ese calibre terminó limpiando oficinas por las noches? Cuestionó Fabio con escepticismo. Lucía, sin inmutarse, respondió que no buscaba que creyeran en ella, sino que entendieran que conocía cada línea de ese código. Aseguró que el protocolo que bloqueaba el sistema fue una creación de su propio equipo y que ella escribió su arquitectura base. Mariana, la directora financiera, miró a Fabio con los ojos muy abiertos, preguntando si tal coincidencia era siquiera posible en este mundo. Fabio, visiblemente dividido entre la lógica profesional y el desespero de la ruina, admitió que el protocolo era real y de autoría reservada. Lucía interrumpió con voz trémula, confesando que dio su vida entera a ese proyecto y sacrificó cosas que ellos no podrían imaginar. Explicó con amargura que, cuando el sistema se vendió a nivel mundial, su nombre fue borrado y otros se llevaron el crédito. Reveló que la despidieron por insubordinación cuando reclamó su derecho legítimo como autora principal de la compleja herramienta de seguridad. Las palabras salían de su boca como si hubieran estado encerradas tras una puerta blindada durante muchísimos años de silencio. Ricardo notó que las manos de Lucía temblaban, pero no por miedo, sino por el dolor punzante de revivir una traición que la destruyó. Ella relató cómo gastó hasta su último centavo en abogados para procesar al instituto, vendiendo su casa y todas sus pertenencias. Perdí porque ellos tenían el poder y el dinero para contratar a los mejores bufetes y yo me quedé sin nada, sentenció. Mariana, genuinamente conmovida por el relato, le preguntó qué ocurrió después de que el sistema judicial le diera la espalda de forma tan cruel. Lucía tragó saliva y admitió que su nombre fue manchado en el medio académico, cerrándole todas las puertas de las empresas tecnológicas. Nadie quería contratar a alguien a quien habían etiquetado como problemática o inestable, sin importar su brillantez intelectual previa. Con un hijo que criar y la necesidad imperiosa de poner comida en la mesa, aceptó el puesto de auxiliar de limpieza sin dudarlo. «Era eso, o pasar hambre con mi pequeño», dijo, mirando sus manos gastadas por los químicos mientras el despacho se sumía en el silencio. Fabio y Mariana la observaban con una mezcla de respeto y asombro, dándose cuenta de la injusticia que tenían frente a sus narices. Ricardo, sin embargo, procesaba la información con la frialdad de un empresario que busca una ventaja táctica en medio de la tormenta. «Suponiendo que todo esto sea cierto», intervino Ricardo con su habitual tono práctico, «¿qué es exactamente lo que puedes hacer por nosotros?».
Lucía aseguró que podía rastrear el destino del dinero y recuperar los registros del servidor de respaldo en solo unas pocas horas. Fabio se levantó de un salto, exclamando que su equipo técnico llevaba horas intentándolo sin éxito, ni siquiera identificando el origen. Lucía respondió con calma que estaban buscando en el lugar equivocado, pues el protocolo crea una capa oculta llamada capa espejo. Explicó que los datos no desaparecen, sino que se mueven a una dimensión del sistema que solo el arquitecto original sabe cómo acceder. Fabio quedó paralizado, dándose cuenta de que esa teoría explicaba perfectamente por qué no encontraban rastros tradicionales de la intrusión masiva. Lucía confirmó que el invasor usó la versión más reciente, pero que toda base tiene una puerta trasera que solo el creador conoce. Ricardo caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que brillaban indiferentes al desastre que ocurría en su oficina. Se giró hacia Lucía y planteó el riesgo. Si le daba acceso y ella fallaba, perdería el escaso tiempo que quedaba antes de la auditoría. Lucía no dudó en responder que, si no le daba acceso, la auditoría encontraría un agujero millonario y su reputación moriría mañana. Fue la verdad más dura que alguien le había dicho a Ricardo Belmonte, y él supo, en ese instante, que no tenía otra salida. Mariana intervino apoyando la propuesta de Lucía, recordando que ningún otro especialista llegaría a tiempo para intentar salvar la situación. Ricardo debatió internamente el riesgo de dar acceso total a una empleada que apenas conocía, pero Fabio señaló que ya lo habían perdido todo. El magnate miró una vez más a la mujer del uniforme azul, viendo en ella una probabilidad remota pero real de salvación. «Está bien», sentenció Ricardo, sintiendo que cada palabra le costaba un fragmento de su orgullo desmedido ante sus subalternos. Ordenó a Fabio que la llevara a la sala de servidores y le diera acceso monitorizado, advirtiendo que apagarían todo ante cualquier sospecha. Una vez que Lucía salió, Ricardo se desplomó en su silla, preguntándose si estaban entregando el corazón de la empresa a una extraña. Mariana le corrigió en voz baja, recordándole que no era una extraña, sino una investigadora que, por azar del destino, era su fachineira. En la sala de servidores, Lucía se sentó frente a la terminal principal y permaneció inmóvil por un segundo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sus dedos sobre el teclado recordaban a una pianista de élite que se reencuentra con su instrumento después de años de silencio forzado. La pantalla brillaba con códigos de error y alertas rojas, mientras Fabio y dos técnicos observaban cada uno de sus movimientos con lupa. Cuando Lucía empezó a escribir el código, la velocidad y precisión de su navegación por el sistema dejaron a todos los presentes boquiabiertos. No buscaba rutas lógicas comunes, sino que se movía de forma quirúrgica, conociendo de antemano la estructura interna que ella misma diseñó. Uno de los técnicos le susurró a Fabio que ella estaba entrando en capas del servidor que ellos ni siquiera sabían que existían. Lucía no respondía. Estaba absorta en desmontar el cifrado pieza por pieza, como quien desarma una trampa que conoce al detalle. Pasó una hora sin que se detuviera siquiera para beber agua, con los ojos fijos en el flujo de datos constantes. De repente, exclamó que lo había encontrado, rompiendo el silencio sepulcral de la sala de servidores con una voz cargada de intensidad. Había hallado la capa espejo con todos los registros y transacciones intactos, demostrando que nada había sido destruido, solo hábilmente ocultado. Al girarse hacia Fabio, él vio lágrimas en los ojos de Lucía, lágrimas que hablaban de una victoria técnica y personal muy compleja. «Reconozco este estilo de escritura», murmuró ella, deteniendo sus dedos sobre las teclas por primera vez en todo el proceso.
Explicó que quien invadió el sistema no aprendió ese protocolo en libros, sino directamente de alguien que ayudó a crearlo. Fabio sintió un escalofrío al comprender que el enemigo no era un hacker externo, sino alguien con un vínculo muy cercano. Lucía retomó la tarea, asegurando que podía recuperar todo, pero advirtió que el culpable estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Un mapa de transferencias en tiempo real empezó a dibujarse en la pantalla, revelando rutas, valores y destinos que antes eran invisibles. Minutos después anunció que los registros de seguridad estaban restaurados y que podían ver exactamente a dónde fue cada centavo. Sin embargo, se levantó con una expresión de gravedad que hizo que el aire en la habitación se volviera denso y difícil de respirar. Había rastreado el origen del acceso y provenía de una computadora con privilegios máximos dentro del mismo edificio empresarial. «Es alguien de nivel directivo», sentenció ella, justo cuando Ricardo y Mariana entraban por la puerta de la sala. La sala de servidores parecía haberse encogido bajo el peso de la revelación de Lucía, quien permanecía de pie frente a los monitores que ahora mostraban una radiografía del desastre. Ricardo observaba las pantallas con una mezcla de esperanza y pavor, consciente de que los datos recuperados eran imposibles de negar. Lucía regresó al teclado para abrir los registros de entrada, señalando una secuencia de accesos realizados fuera del horario comercial con credenciales de nivel máximo. Explicó que el autor del robo utilizaba una conexión privada para ocultar su ubicación, pero cometió un error fatal en la última transferencia al olvidar activarla. Ese descuido permitió registrar la dirección real durante unos segundos, lo suficiente para identificar la máquina física desde la cual se operó. Fabio, con los dedos temblorosos, ingresó el código de identificación en la base de datos de equipos de la empresa. Al aparecer, el resultado se quedó paralizado, incapaz de articular palabra ante la mirada inquisitiva de Ricardo. Finalmente, con voz casi inaudible, confesó que la máquina pertenecía a la estación de reserva de la dirección financiera, ubicada en una sala privada. Ricardo se giró hacia Mariana, la única persona junto con Fabio que tenía acceso a ese espacio restringido. Ella retrocedió contra la pared, negando con la cabeza mientras el pánico transformaba su expresión de curiosidad en un terror absoluto. «Dime que no fuiste tú», sentenció Ricardo con una voz cargada de un dolor que nadie en la firma le había escuchado antes. Mariana estalló en llanto, defendiendo su lealtad de años y recordando que ella estuvo allí desde que la empresa no tenía ni una mesa propia. El silencio de Fabio durante la confrontación resultó tan pesado que Lucía, observando desde su silla, sintió que algo en la escena no encajaba con la lógica técnica. La reacción de Mariana parecía demasiado genuina, mientras que la cautela de Fabio empezaba a resultar sospechosa bajo su análisis profesional. Lucía interrumpió el enfrentamiento pidiendo verificar un detalle adicional en los registros antes de que se lanzaran acusaciones definitivas. Tras teclear con una velocidad asombrosa, descubrió que, aunque se usó esa máquina, el acceso no se realizó con la cuenta oficial de Mariana. Se trataba de una cuenta fantasma con privilegios de administrador que no figuraba en los registros oficiales de Belmonte Capital. Fabio intervino rápidamente alegando que eso era imposible, pues solo él tenía el permiso exclusivo para crear ese tipo de cuentas en el sistema. Lucía lo miró fijamente y le preguntó cómo explicaba entonces que dicha cuenta se hubiera generado utilizando sus propias credenciales personales. El rostro de Fabio perdió todo color, como si una máscara se hubiera desprendido de su cara en cámara lenta frente a todos. Ricardo, entendiendo finalmente la situación, le pidió que lo mirara a los ojos y negara su implicación en el robo masivo. Fabio se derrumbó gradualmente,
apoyándose en la pared hasta deslizarse hacia el suelo con lágrimas de desesperación y alivio. Confesó que había contraído deudas personales asfixiantes con personas muy peligrosas que habían amenazado directamente a su familia. Su plan original era tomar el dinero de forma temporal para cubrir el bache y devolverlo antes de que alguien lo notara. Sin embargo, al ver la magnitud del agujero financiero que él mismo había creado, entró en pánico y transfirió todo a cuentas externas. Admitió haber entregado los 187 millones a terceros, perdiendo el control total de los fondos en el momento en que salieron del servidor. Ricardo escuchaba con una mezcla de rabia y luto, sintiendo que perder la confianza en alguien que consideraba familia dolía más que perder la fortuna. Lucía, por su parte, observaba al hombre destruido en el suelo con una compasión inesperada, reconociendo el peso de ser aplastado por las circunstancias. No obstante, su mente técnica seguía trabajando y anunció que existía una posibilidad de rastrear el destino final del dinero. Explicó que si se usó su protocolo para mover los fondos, ella podía localizar exactamente hacia dónde se dirigieron. Ricardo le ordenó actuar de inmediato, dándole carta blanca para hacer lo que fuera necesario con tal de recuperar los activos. Antes de volver al teclado, Lucía advirtió a Ricardo que Fabio no tenía la capacidad técnica para operar ese protocolo con tal nivel de sofisticación solo. Aseguró que alguien externo le había proporcionado entrenamiento específico, alguien que conocía cada detalle íntimo de la arquitectura original del sistema. Al ser consultada sobre quién podría ser esa persona, Lucía guardó silencio un momento mientras las líneas de código se desdoblaban en la pantalla. Con voz que era casi un susurro, reveló que se trataba del único otro investigador que trabajó con ella en el Instituto Zenit. Era el mismo hombre que, años atrás, había robado su trabajo intelectual y destruido su carrera profesional por completo. Lucía giró la pantalla para mostrar una firma digital oculta, una huella única que cada programador deja involuntariamente en su obra. Identificó el rastro de Víctor Machado, afirmando que aquel hombre no solo arruinó su vida laboral, sino que destrozó a su familia entera. Ricardo comprendió entonces que la situación trascendía los millones de pesos. Se trataba de una cuestión de justicia que el dinero no podía comprar. Lucía había esperado años por este momento sin saber que llegaría, y ahora tenía al responsable directo frente a sus propios algoritmos. La faxineira que el mundo intentó borrar estaba a punto de enfrentarse al fantasma que creía haber dejado atrás para siempre. Ricardo permanecía en silencio, procesando que Víctor Machado, el hombre que destruyó a Lucía, estaba detrás del ataque a su empresa. Lucía respiró hondo y comenzó a relatar cómo Víctor, siendo investigador senior en el Instituto Zenit, se ganó su confianza para luego traicionarla. Explicó que él empezó a presentarse como líder del proyecto en conferencias y a publicar artículos sin mencionar su nombre. Cuando el protocolo estuvo listo para ser vendido a nivel mundial, Víctor presentó documentos falsificados ante el Consejo del Instituto para adjudicarse la autoría exclusiva. Lucía fue tratada como una villana envidiosa por el Consejo, que prefirió la elocuencia de Víctor sobre la verdad de una investigadora de laboratorio. La tragedia no terminó en lo profesional, pues Víctor inició una campaña de desprestigio personal que alcanzó al esposo de Lucía, Tomás. Tomás, que era profesor universitario, fue apartado de su cargo tras rumores infundados de fraude académico sembrados por Víctor. La presión destruyó el matrimonio. Tomás se marchó un día para no volver, dejando a Lucía sola con su pequeño hijo Bernardo. Ella vendió su casa y sus ahorros para costear abogados, pero perdió el juicio contra el poder económico del instituto. Terminó durmiendo en un colchón en el suelo de la pequeña casa de su madre, decidida a no rendirse por el futuro de su hijo.
Fue así como Lucía llegó a Belmonte Capital, aceptando un empleo de limpieza porque nadie en el sector tecnológico quería contratar a alguien con su nombre manchado. Ricardo sintió una vergüenza profunda al recordar cómo la había ignorado y maltratado, tratándola como si fuera parte del mobiliario. Lucía confesó que su motivación para ayudar no era por Ricardo, sino por Bernardo y por las 120 familias que dependían de la firma. Con una determinación renovada, regresó al ordenador para seguir el rastro digital de los fondos desviados. Descubrió que el dinero pasaba por 7 países antes de llegar a una empresa de fachada llamada Nexus Consulting. El socio mayoritario de Nexus no era otro que Víctor Machado, confirmando que él operaba desde las sombras utilizando a Fabio. Lucía advirtió que el dinero estaba en una sala de espera digital debido a un periodo de carencia del propio protocolo. Según sus cálculos, los fondos podrían ser dispersados definitivamente a partir de las 6 de la mañana. En ese momento crítico, Beatriz, la recepcionista, entró en la sala con una información que resultaría vital para el caso. Reveló que había visto a un hombre extraño entrar al edificio por el ascensor de servicio en varias ocasiones nocturnas. Beatriz había guardado las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, un sistema independiente que Fabio no pudo borrar. Esas imágenes mostraban a Víctor entrando físicamente para orientar a Fabio en la ejecución del complejo fraude informático. Ricardo contactó de inmediato a las autoridades, reportando el crimen y entregando las pruebas iniciales recopiladas por Lucía y Beatriz. Mientras tanto, en su ático de lujo, Víctor recibió una notificación automática que le avisó que alguien había penetrado la capa espejo. Al reconocer el estilo quirúrgico del acceso, supo con terror que Lucía estaba deshaciendo su plan maestro. Víctor intentó desesperadamente acelerar la liquidación de las cuentas, ordenando a sus contactos internacionales que movieran el dinero de inmediato. Lucía, anticipando este movimiento, reveló que el protocolo original contenía una función secreta que ella nunca documentó. Se trataba de una traba de emergencia diseñada para congelar todas las operaciones si el sistema se usaba para fines criminales. Con un comando final, Lucía bloqueó el acceso a los 187 millones, dejando a Víctor atrapado sin poder mover un solo centavo. Él se dio cuenta de que la mujer que intentó borrar acababa de cerrar la jaula con él dentro. Al amanecer, el delegado Octavio Duarte llegó a Belmonte Capital con un equipo especializado en delitos financieros y tecnología. Ricardo le explicó que la persona responsable del rastreo y el bloqueo no era un experto externo, sino la empleada de limpieza. Octavio entró en la sala de servidores y encontró a Lucía con su uniforme azul, dominando 5 pantallas con una fluidez asombrosa. Sin cuestionar su apariencia, el delegado le pidió que le mostrara todo el mapa de la operación criminal. Lucía condujo a los peritos por cada capa del esquema, explicando la cascata de transferencias y la firma digital de Víctor. Los peritos tomaban notas con asombro, mientras Beatriz entregaba el dispositivo con las grabaciones del estacionamiento perfectamente catalogadas. Fabio, bajo la supervisión de los agentes, decidió cooperar plenamente y confesó cómo Víctor lo había abordado para ejecutar el plan. Con las pruebas digitales y físicas en mano, Octavio ordenó de inmediato el mandado de captura contra Víctor Machado. Ricardo, agotado pero aliviado, pidió reunir a todos los empleados de la empresa en el salón principal. El personal llegó nervioso, viendo los coches patrulla y temiendo por el futuro de sus puestos de trabajo. Frente a las 120 personas que dependían de él, Ricardo confesó que la empresa había sufrido un ataque interno devastador. Sin embargo, anunció que los fondos estaban localizados y congelados gracias a la intervención de una sola persona.
Señaló a Lucía, que intentaba pasar inadvertida al fondo de la sala, y reveló su verdadera identidad profesional. Explicó que ella era la investigadora brillante que el mundo había intentado silenciar y que hoy los había salvado a todos. Ricardo admitió públicamente su vergüenza por haberla tratado con desprecio y por no haber visto su inmenso valor humano. Alberto, el analista más joven, comenzó a aplaudir, y pronto toda la sala se unió en una ovación cerrada para Lucía. Ella rompió a llorar, no por tristeza, sino porque finalmente estaba siendo vista y reconocida después de años de sombras. Beatriz y Mariana se acercaron para abrazarla, mientras los empleados hacían fila para agradecerle haber salvado sus empleos. Ricardo observaba desde lejos, comprendiendo que el éxito real no estaba en los contratos, sino en la dignidad recuperada. Pero en ese momento de triunfo recibió un mensaje de Octavio que le heló la sangre. Víctor Machado había huido de su domicilio. La noticia de la fuga de Víctor Machado cayó sobre la oficina como una tormenta repentina en un día de sol radiante. Minutos antes, Lucía estaba rodeada de abrazos. Ahora, el silencio volvía a ocupar cada rincón de Belmonte Capital de forma asfixiante. Ricardo guardó su teléfono y observó a Lucía, quien permanecía inmóvil con la expresión de alguien que conocía a ese hombre demasiado bien para sorprenderse. «Él va a intentar salir del país inmediatamente», afirmó Lucía con una calma que contrastaba con el desespero general. Explicó que era su patrón habitual: huir, cambiar de nombre y empezar de nuevo en otro lugar como si nada hubiera ocurrido. El delegado Octavio, aún en la línea, le preguntó cómo podía estar tan segura de sus próximos movimientos. Lucía cerró los ojos y por primera vez en años se obligó a pensar exactamente como el hombre que le había arrebatado todo. No irá al aeropuerto ni usará sus contactos habituales porque sabe que son los primeros lugares vigilados, sentenció ella con seguridad. Aseguró que Víctor iría al único lugar donde se sentía seguro para planear su siguiente paso: su oficina en Nexus Consulting. Allí guardaba documentación alternativa, pasaportes falsos y equipos de comunicación independientes para casos de extrema emergencia. Octavio no dudó y en menos de una hora sus agentes rodearon el edificio empresarial en el otro extremo de la ciudad. Encontraron a Víctor sentado frente a un computador, intentando desesperadamente acceder a las cuentas que Lucía había bloqueado. Al verse rodeado, Víctor levantó las manos lentamente, comprendiendo finalmente que no tenía ninguna escapatoria legal ni técnica. La noticia de su captura llegó a Belmonte Capital esa misma mañana, y Ricardo pudo finalmente respirar hondo tras una noche interminable. Caminó hasta la sala de servidores y le anunció a Lucía que lo habían atrapado mientras ella organizaba los últimos registros periciales. Ella no celebró con gritos, simplemente cerró los ojos y soltó un suspiro que parecía liberar un peso cargado durante años. «Acabó», susurró ella, aunque Ricardo le corrigió diciendo que esto era apenas el comienzo de su nueva vida. Los auditores confirmaron que, gracias a su intervención, la estructura financiera de la empresa estaba totalmente preservada. Ricardo se sentó frente a Lucía, eliminando por primera vez cualquier barrera de jerarquía o uniforme entre ambos. Admitió que, aunque construyó una empresa exitosa, había fallado estrepitosamente como ser humano al tratar a las personas como herramientas. «Quiero hacerte una propuesta que no nace de la culpa, sino de la decisión más inteligente de mi vida», afirmó Ricardo seriamente. Le ofreció asumir la dirección de tecnología de Belmonte Capital, con total autonomía para reestructurar la seguridad digital desde cero. Lucía sintió que el aire regresaba a sus pulmones tras años de asfixia, y sus ojos se llenaron de lágrimas de puro reconocimiento.
Mariana y Beatriz desde la puerta la instaron a aceptar la bendición que tanto se merecía tras tanto sacrificio. «Acepto», respondió Lucía finalmente, mientras la risa de alivio inundaba una oficina que nunca había escuchado un sonido tan humano. Semanas después, la captura de Víctor Machado y el fraude de Nexus Consulting se convirtieron en noticia nacional en todos los medios. Sin embargo, lo que más conmovió a la gente fue la historia de la investigadora que salvó a quienes la despreciaron. Presionado por la opinión pública, el Instituto Zenit reabrió su investigación interna y encontró las pruebas originales de la autoría de Lucía. El Consejo emitió una nota pública reconociéndola oficialmente como la creadora principal del protocolo, devolviéndole su identidad profesional robada. Lucía leyó la noticia en su nueva oficina, sonriendo con la paz de quien finalmente ha recuperado su nombre. Con el tiempo, Belmonte Capital prosperó y el sistema de seguridad de Lucía se convirtió en el estándar de referencia para todo el sector. Ricardo cambió genuinamente, empezando a valorar a cada empleado por su nombre y creando programas de crecimiento para los trabajadores tercerizados. Fabio cooperó con la justicia y respondió por sus actos, reconociendo que la persona que más sufrió fue la que eligió ayudar. Víctor Machado fue condenado a una larga sentencia por fraude, estelionato y robo de propiedad intelectual en un juicio histórico. Al salir del tribunal, Lucía recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad prestigiosa sobre su protocolo innovador. El aire nunca se había sentido tan ligero mientras caminaba hacia su nueva casa en un barrio seguro. Aquella tarde, al abrir la puerta de su nuevo hogar, encontró a su hijo Bernardo sentado a la mesa rodeado de libros. Su madre, doña Carmen, tejía en su sillón favorito observando la escena con los ojos empañados por la felicidad de ver a su hija de vuelta. Bernardo corrió a abrazarla con fuerza y le contó que en la escuela le pidieron escribir sobre qué quería ser de mayor. «Escribí que quiero ser científico como tú, mamá», dijo el niño, con una sonrisa llena de orgullo infantil. Lucía le acarició el rostro, prometiéndole que él podría ser lo que quisiera y que nadie nunca apagaría su nombre. En ese momento, entendió que su mayor logro no era el cargo ni el sueldo, sino la lección de integridad que le dejaba. Lucía se sentó en el suelo junto a su hijo para ayudarlo con los deberes, sintiéndose finalmente completa y en paz. Comprendió que el valor de una persona reside en lo que hace cuando nadie mira y en la valentía de ayudar a otros. Se dio cuenta de que nunca fue invisible. Simplemente el mundo a su alrededor no había aprendido a mirar con verdadera humanidad. Ahora, con su carrera restaurada y su familia unida, el futuro se abría ante ella con una claridad que antes parecía imposible. La historia de la faxineira, que era una genio, terminó siendo la historia de una mujer que nunca dejó de ser ella misma. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar esta increíble historia hasta el final. Esta historia nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la posición que ocupamos, sino por la integridad de nuestras acciones cuando la vida nos pone a prueba. Lucía perdió todo lo material, pero nunca perdió su conocimiento ni su bondad, y fue precisamente eso lo que le permitió recuperar su lugar en el mundo. Nos deja el mensaje positivo de que la justicia puede tardar, pero siempre llega para aquellos que mantienen la frente en alto y actúan con ética. Si te ha inspirado este relato de superación, por favor suscríbete a Cuentos que Enamoran para más historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.